Bueno, vamos a hablar ahora sobre las pruebas en la responsabilidad médica. Voy a permitirme hacer una presentación y vamos a comenzar. Bueno, las pruebas en la responsabilidad médica. Una de las situaciones complejas de todo proceso son las pruebas. Y en el caso de la responsabilidad médica se tienen unas pruebas muy particulares. Tenemos lo que es la historia clínica, tenemos el peritaje, tenemos los protocolos, tenemos la lex artis, tenemos los testigos y tenemos testigos calificados. Vamos a comenzar con la historia clínica. La historia clínica es un documento privado de carácter reservado. No toda persona puede acceder a él. El, la persona que la elabora es el médico y tiene a su cargo la reserva de ese documento y no se lo puedo compartir a nadie. La propiedad, por decirlo de esa manera, de la historia clínica no es del médico, es del paciente. Y el paciente es el único que puede autorizar que el médico la pueda compartir con otras personas. Ahora, existen excepciones como por ejemplo los médicos tratantes y el personal médico que está tratando al paciente y que requiere acceder a esa historia clínica. También se exime de ese derecho de reserva cuando se trata digamos, de procesos judiciales en los cuales se coloca la historia clínica como una de las pruebas dentro del proceso. ¿Por qué la historia clínica? La historia clínica podríamos decir lo que es, digamos, los médicos atienden a muchos pacientes, los médicos atienden pacientes durante muchos años y no los vuelven a atender después. Entonces, la historia clínica permite que el médico recuerde cuál fue el tratamiento que le dio a ese paciente y qué fue lo que le ocurrió a ese paciente y cómo fue que se trató a ese paciente en esa, digamos, si es en un periodo distinto o si es en un periodo actual. Si es un periodo actual es para ver cuál es el tratamiento a seguir, cómo está el paciente. Y si es en el pasado es a ver cómo evolucionó ese paciente. Y desde el punto de vista judicial y procesal, pues se tiene que, en efecto, la historia clínica reconstruye toda la relación médico-paciente desde el inicio hasta el final. La historia clínica debe contener todos los procedimientos practicados al paciente. Debe ser completa y clara. De esta manera, cualquier modificación que se haga en la historia clínica, cualquier tachadura que tenga la historia clínica, eh, que no vaya acorde con la realidad, implicaría una responsabilidad por parte del médico y una presunción de responsabilidad por parte del médico en caso de que se llegue a comprobar que la historia clínica haya sido alterada. La historia clínica permite eh, ver, en efecto, cómo fue tratado el paciente desde el inicio, desde la entrada o desde la primera cita hasta, hasta el final. Cuando ya el médico dice ya estás curado, ya no necesitas más tratamiento o sencillamente el paciente decide ir a otro médico. La historia clínica tiene una situación muy particular porque sí, la crea el médico, le pertenece al paciente, pero al mismo tiempo hoy en día se habla de historia clínica de carácter institucional, es decir, la institución crea un programa donde el médico elabora la historia clínica y queda bajo su custodia toda esa información de la historia clínica y no puede acceder sino el personal médico relacionado con el paciente, específicamente el médico tratante o los médicos que en su conjunto lo estén tratando. La situación de la historia clínica es muy importante y eso permite a un perito valorar la actuación del médico y valorar los procedimientos de conformidad con la lex artis. Entonces, la historia clínica es
sin lugar a dudas, el comienzo y el final de todo proceso judicial si estamos hablando de responsabilidad médica. Tenemos otra prueba que sería el perito. El perito es fundamental en los casos de responsabilidad médica. Yo siempre he manifestado que en gran forma, un juez, un abogado, somos los que llevamos a término o a inicio el proceso. Pero si alguien puede determinar responsabilidad, no es ni el juez ni los abogados. Por eso es que en los casos de responsabilidad médica se requiere necesariamente el concepto de un experto en la materia, es decir, en la responsabilidad médica. Si no hay experto, no hay forma de valorar las actuaciones médicas de forma objetiva. Entonces, el perito es el que va a dar un concepto, un dictamen que va a permitir determinar si existe o no existe responsabilidad. ¿Cuáles son las partes de un peritaje? Comprobar la experticia y experiencia del perito en la materia que se le va a consultar. Por otro lado, el método de valoración, que tiene que ser un método que le permita al juez comprender y a las partes comprender, de acuerdo con la lex artis, qué fue lo que ocurrió. Ahí viene el tema de los conocimientos, también viene el tema de digamos, los experimentos que se hagan, la metodología de estudio que se haga en el respectivo caso y posteriormente las conclusiones. Así entonces las partes, si es el demandado el que solicitó el peritaje, tiene que comprobar experiencia y experticia del perito en el área en el cual se le está consultando. Si no la tiene, hay un problema ahí. Y la contraparte tiene que objetar ese peritaje por no ser una persona idónea para rendir el concepto. Segundo, el método de valoración puede ser un experto, una experiencia, pero si no utiliza un método, digamos, avalado por la Lex Artis, que permita llegar a determinadas conclusiones, pues estamos hablando de que ese perito no realizó bien su trabajo y los resultados no pueden, digamos, constatar lo ocurrido si el método de valoración no está bien. Entonces, la otra relación es conclusiones versus método de valoración. Y ahí vendría, digamos, la situación del perito en el cual tendrá que valorar lo actuado digamos, el perito utiliza otras pruebas para llegar a sus conclusiones. Utiliza la historia clínica, la lex artis y los testimonios de las partes para hacerse una idea de lo ocurrido y en virtud de eso realizar un peritaje o un concepto. Se me olvidaba, también tiene que ver con los protocolos, si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos en el caso indicado. Entonces el perito le pueden preguntar si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos. Si la historia clínica está completa, es precisa y es clara, si la actuación del médico va conforme a la Lex Artis y con base en los protocolos, y en efecto puede dar su concepto sobre un caso en relación con la responsabilidad médica. Entonces, ese sería, digamos, una situación de un perito, aclarando que el perito no está o no estuvo durante los hechos. El perito lo que va a tomar son evidencias para practicar un método y
expedir un concepto que se llama peritaje. Entonces el perito no es testigo, él va a dar un concepto técnico de acuerdo con su ciencia de qué fue lo que pudo haber ocurrido en ese caso. Protocolos. Los protocolos son procedimientos digamos, avalados por la Secretaría de Salud, por la Secretaría de Gobierno, por las Secretarías Distritales de Salud, por los mismos hospitales que establecen un procedimiento para tratar a determinados pacientes. Entonces, en cada caso concreto, se plantea un protocolo de cómo se debe atender un paciente y digamos, en una operación se establece, digamos, un procedimiento por etapas para tratar un paciente o para operar un paciente. De tal manera que los protocolos sirven para establecer un procedimiento que implica un resultado favorable. Así, por ejemplo, cuando uno va a cocinar un arroz, si no le echa sal, va a quedar muy mal. Si no le echa aceite, va a quedar muy mal. Si no le echa agua, también va a quedar muy mal. Entonces, es un protocolo de cómo se hace algo para que pueda generarse un efecto, digamos, favorable. La ciencia es un procedimiento en el cual todo el que aplica ese procedimiento va a tener un resultado esperado. Entonces, cuando estamos hablando de los protocolos, estamos hablando de los procedimientos médicos para tratar a un paciente o a determinada situación o urgencia. Así que viene una de las preguntas y los interrogantes. ¿Se aplicaron los protocolos en el caso particular? Si la respuesta es sí, entonces hay un buen indicio de que la responsabilidad del médico se vea, digamos, evadida o no habría responsabilidad cuando se aplican los protocolos. Si no se aplican los protocolos o se vulneró algún protocolo, entonces en ese orden de ideas hay un gran indicio de responsabilidad del médico y hay, digamos, una posibilidad de condena en el caso de los médicos. Uno de los factores que hay que tener en cuenta es que los protocolos deben tener unas condiciones especiales. Primero, tienen que estar avalados por la Lex Artis y en ese orden de ideas tiene que haber un estudio que determine que este protocolo es el mejor para tratar a un paciente de tal forma. Por eso se hacen congresos, por eso se hacen cursos especiales para establecer, digamos, determinados protocolos. Segundo, si el protocolo es avalado por la Lex Artis, pero no es indicado para el paciente, porque el paciente puede ser un mayor de 80 años, un tipo con hipertensión, un tipo que puede tener, digamos, problemas de cirrosis, etcétera. Hay procedimientos que no le permiten aplicarse a ciertos pacientes en virtud de su condición de salud. Por lo tanto, puede estar avalado por la Lex Artis, pero si se lo aplica a una persona contraindicada, por ejemplo, le voy a inyectar, ¿cómo es? Voy a sedar al paciente, pero resulta que el paciente es alérgico a determinada droga que tiene, digamos, la anestesia. Entonces, no se le puede aplicar esa droga en la anestesia, sino tendría que ser otra. Y si se le aplica esa y genera, digamos, la alergia, pues habría ahí en ese orden de ideas una responsabilidad, muy a pesar de que la anestesia sea avalada por la Lex Artis. Tercero, que el médico maneje el protocolo. ¿Cómo así? Pues ahí viene el tema de la experticia. No es lo mismo un médico cirujano general que un médico cirujano estético. Así las cosas, para manejar un determinado protocolo se requiere de una experticia y de unos estudios establecidos para poder aplicar esos protocolos. Si la persona no cuenta con esa experticia, hay una problemática ahí que puede generar la responsabilidad del médico.
La lex artis se puede decir que son todos los estudios relacionados con determinada intervención, con determinada patología y todo lo que implica, digamos, la doctrina dentro de la medicina en relación con eh, los procedimientos y con relación con los signos de determinada enfermedad, etcétera. La lex artis es presentada por los testigos cuando son, digamos, testigos calificados, es decir, el mismo médico que está siendo investigado puede presentar lex artis. La lex artis puede ser presentada por los peritos que tienen que fundamentar su concepto y su peritaje y presentan, digamos, todos los soportes de la lex artis para basar en ella su concepto. La historia clínica, los protocolos y la Lex Artis, la historia clínica y los protocolos deben ir conforme a la Lex Artis y eso es uno de los factores que tendrá que demostrar el perito y a su vez, digamos, los testigos calificados, como en el caso del médico o el grupo médico que está siendo investigado o procesado dentro de un proceso civil, penal o disciplinario. En ese orden de ideas, la Lex Artis es el soporte de todas las actuaciones que se quedaron consignadas en la historia clínica y del tratamiento que se le dio al paciente. Testigos. Sí, existen diferentes clases de testigos. Existen los testigos familiares, los testigos víctimas, que no tienen necesariamente conocimiento sobre la medicina y que en virtud de ello su testimonio tiene que ir dirigido hacia los hechos relacionados con la responsabilidad, qué día fue operado, cómo fue operado, qué sintió, qué no sintió, pero no podrán dar conceptos técnicos cuando no tengan esa capacidad. Entonces, los testigos en la responsabilidad médica están dirigidos a establecer qué fue lo que percibieron por sus sentidos y en ese orden de ideas no podrían dar conceptos técnicos sobre el tema de la responsabilidad. En el caso de los testigos calificados, estos sí, no solamente pueden dar testimonio de lo que hayan percibido con sus sentidos, es decir, que oyó, que escuchó, que vio, eh, sino que además podrán dar conceptos técnicos de acuerdo con su conocimiento y experticia cuando se traten de médicos que, por ejemplo, fueron testigos de la operación que es objeto de investigación. Médicos que hayan tratado al paciente dentro de esa línea de tratamiento que pudo haber sido con varios especialistas y los médicos podrán dar no solamente lo que percibieron por sus sentidos, sino también podrán dar conceptos técnicos y eso es lo que se llama testigos calificados. La diferencia entre los testigos y los peritos es que el testigo estuvo en los hechos o percibió algo de acuerdo con la línea de tiempo de los hechos, porque no estamos hablando, no, si es una operación, listo, es una operación, pero cuando estamos hablando de un tratamiento que tuvo el paciente durante 6 meses y con varios médicos, pues en ese orden de ideas hay varios médicos testigos que van a ir al proceso y que van a ser interrogados de acuerdo con sus percepciones y de acuerdo con su concepto médico. Los peritos, a diferencia, nunca estuvieron en los hechos, nunca tuvieron, digamos, contacto con las personas y en ese implicadas dentro del proceso, sino que aparecen después en el proceso cuando son llamados para rendir conceptos. Entonces, los peritos tienen que limitarse a hacer su concepto de conformidad con sus investigaciones, pero no podrán ser testigos. Así los testigos, o sea, no tiene la percepción de los hechos. Los peritos solamente tienen que dar conceptos con base en las evidencias dadas
con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, de tal manera que ahí se diferencia un perito de un testigo. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de responsabilidad médica, podemos encontrar varios casos. Uno de los casos es falta de consentimiento o error en el consentimiento. Aquí la situación es importante y ahí es importante, digamos, la historia clínica y los documentos, específicamente el consentimiento informado. Cuando se habla precisamente de documentos, se tiene que revisar el contenido del documento y la veracidad del documento, porque en muchas ocasiones el documento ha sido firmado sin la debida explicación al paciente. Y eso es una problemática que se genera y una controversia que se genera dentro de los casos de responsabilidad médica. ¿Qué fue el consentimiento y si hay error en el consentimiento o no? Y la situación de que muchas veces se redacta un consentimiento con una formalidad específica para una operación, pero que no sirve para otra operación y así se firman los consentimientos. Entonces, ahí hay situaciones en las cuales se debe hacer claridad de qué es lo que contiene el consentimiento, qué fue lo que firmó el paciente, qué fue lo que se le explicó al paciente y posteriormente determinar, digamos, cuáles son los riesgos de acuerdo con la Lex Artis que han debido ser informados al paciente. Hay riesgos inherentes no informados. Los riesgos inherentes son los que se dan en toda la operación, y que puede generar, digamos, daños al paciente, como por ejemplo, eh, una infección, digamos, una una fiebre eh, o digamos el tema de la afectación de de la herida en la cirugía. También puede darse problemas de sangrado interno. Entonces, son cuestiones que implican los riesgos de someterse a una cirugía y que deben ser debidamente informados. Entonces, ahí viene el tema de qué se informó, qué no se informó y qué es objeto de indemnización o no. Ahí viene nuevamente la controversia sobre los documentos firmados, las circunstancias en las cuales se explicaron los riesgos y lo que comprendió el paciente sobre esos riesgos y lo que el paciente tuvo conocimiento sobre esos riesgos. Hay situaciones de obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Ahí viene, digamos, todo el tema de las cirugías estéticas, si son o no son, digamos, obligaciones de resultado. Se ha planteado que en la mayoría de casos sí son obligaciones de resultado y que si el médico no logra ese resultado esperado, pues entonces habría responsabilidad. Ahí vendría la situación nuevamente de qué se consintió, cuál fue, digamos, la promesa del médico y cuál fue el resultado que se prometió en ese contrato inicial que plantearon, digamos, el paciente y el médico. Daño desproporcionado, pues habría, digamos, casos en los cuales uno no se explica cómo se agrava un paciente dentro de un procedimiento sin complicaciones. Entonces, por regla general, no habría complicaciones en un procedimiento, pero se presentó que el paciente comenzó a tener una problemática y se dio un desenlace desastroso. Entonces, cuando se presenta esto de daño desproporcionado, le corresponde al médico probar qué fue lo que pasó, por qué se le agravó al paciente en un procedimiento inicialmente sencillo. Entonces, la carga se invierte y el médico tendrá que demostrar que el paciente era del 1% de aquellas personas que podían tener complicaciones. Entonces, le tocará al médico probar que en efecto la morfología del paciente y la patología del paciente implicaba una complicación que normalmente no se da. Y la pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad son casos muy particulares en los cuales no hay garantía de que se haya producido un daño debido a la mala actuación del paciente, perdón, del médico,
sino que se ha perdido la oportunidad de que el paciente o supere una complicación o sencillamente obtenga un beneficio que se le pudo haber dado y no se le dio de la forma oportuna. Entonces, es uno de los daños muy particulares de la responsabilidad médica que requiere un compromiso probatorio bastante complejo y que en gran forma se basa en la Lex Artis para establecer qué porcentaje de probabilidad tenía el paciente de poder superar, digamos, la patología que se le presentó. Son temas como, por ejemplo, la persona tiene cáncer y se le programó la operación, pero no se logró la operación dentro de los tiempos y la programación dio para 4 meses. Ya en 4 meses el paciente no aguantó y murió y ahí vendría el tema de la pérdida de ese chance u oportunidad que tenía el paciente de si recibiera la operación, se hubiese podido curar. Entonces ahí viene el tema del porcentaje. Un porcentaje bastante importante de salvamento implicaría la pérdida del chance y la indemnización que le correspondería cuando en efecto por esa demora se le perdió la oportunidad o el chance al paciente de poder ser curado. Pero bueno, ahí están, digamos, los casos planteados, ahí está el tema de las principales pruebas en el proceso penal y con eso termino, digamos, la presentación.